más. Soy Nieves Soriano Nieto y hoy tenemos el placer desde la Sociedad de Filosofía en Abierto de tener con nosotros a Ellen Duty de Wonder Ponder. Wonder Ponder es un proyecto que combina la filosofía como algo que se piensa y se comunica con el arte visual, lo que se ve, para acercar al pensamiento crítico, la reflexión ética y el cuestionamiento profundo a niñas y niños, incluso a los no tan niños, por qué no decirlo, desde una perspectiva y una manera bastante lúdica y accesible. A partir de diferentes temáticas como la libertad, la identidad, la crueldad, la verdad, la realidad, las cajas de filosofía visual de Wonder Ponder acercan e invitan a dialogar con lo que se ve en esas imágenes. Y son temas complejos que, sin simplificar, los hacen muy comprensibles y estimulantes para establecer el diálogo filosófico, que es también lo que nos interesa hoy también aquí hablar. Aunque cabe señalar que no solo dispone de las cajas de filosofía visual, sino que también se han publicado algunos libros de preguntas o cuestiones y narración. Pero bueno, en el marco de la filosofía para niños, este proyecto aporta una perspectiva visual y creativa única y hoy, pues desde la Sociedad de Filosofía en Abierto, tenemos la super oportunidad de conversar con una de sus creadoras, Ellen Duty, para conocer mejor sus motivaciones, la metodología, la visión del papel de la filosofía en la infancia, etcétera. Bueno, vamos a preguntarte, ¿quién es Ellen Duty? Bueno, primero voy a hacer una cosa que sin ánimo de nada, pero como mucha gente se lo pregunta, ¿cómo se pronuncia mi apellido? Se pronuncia Duffy. Ah, vale, ok. Pero bien, respondo a cualquier pronunciación. Pues ¿quién soy? Es una pregunta rara de responder. Soy medio española, medio británica. Nací en Cádiz, de padres británicos, y llevo la mayor parte del tiempo en España, aunque me formé en filosofía en Edimburgo, en Escocia. Y yo diría que casi todo lo que hago y sobre todo lo que he estado haciendo en este proyecto de Wonder Ponder, que ya llevamos 10 años y medio o así, aunque en realidad un poquito más, porque empezó un poco antes todo, es, supongo que combinar mis intereses, o dos de mis grandes intereses, que uno de ellos es la filosofía y otro es la literatura. Realmente un poco eso está en el germen del proyecto y en casi todo lo que hago. Diría que me gusta mucho explorar las posibilidades filosóficas de la literatura y las posibilidades literarias de la filosofía y todas las maneras de combinar. Y luego otra cosa que también me interesa mucho es explorar maneras de provocar preguntas. No tanto necesariamente de hacerlas, sino como de provocarlas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso literariamente? Y en ese sentido creo que es muy interesante el papel que puede desempeñar la literatura en la provocación de preguntas de esta manera. Y realmente eso es yo creo que se resume bastante bien a qué me dedico, por lo menos. No sé si lo que soy, pero... Bueno, en realidad muchas veces lo que somos se basa en lo que nos dedicamos, ¿no? A veces lo definimos así. Vale. Bueno, ¿y cómo has elegido, cómo se eligen los temas de cada caja? Pues no sé, porque además dentro hay subtemas, como en la realidad sobre la noticia falsa, los sueños, los sentidos. ¿Hay algún criterio o cómo se hace? Bueno, creo que para entenderlo un poco es verdad que es útil saber un poco cómo empezó el proyecto y por qué el primer título que publicamos fue Mundo Cruel, que es para explorar, una invitación a explorar la crueldad, qué es cruel y qué no es tan cruel y cómo podemos evaluar algo como cruel o como no, o cuánto de cruel es algo y cuánto de aceptable puede ser, ¿no? Y esto surgió en un proyecto muy pequeñito, muy poco pretencioso o ambicioso, en una escuela pública de Madrid, donde tuve la suerte de poder trabajar con un mismo grupo de niños desde sus 3 hasta sus 5 años, ininterrumpidamente, que la verdad que es una cosa difícil de conseguir, ¿no? Siempre busco niños para poder hacerlo y especialmente que fueran una escuela pública, por tanto también pudiendo acceder al proyecto
una representación de la población más variada que la que vas a tener si organizas talleres en una librería. Entonces, en este proyecto tuve esa oportunidad también de, claro, de no solo yo de experimentar y de ver cómo podía trabajar con los niños en sesiones el proyecto se llamaba Filosofía a la de 3 y de hecho tiene un blog, Filosofía a la de 3 blogspot.com, que ya pone ya data el proyecto, ¿no? Creo que empezó en el 2011, 2012 y tiene una transcripción ahí de bastantes de las sesiones que hicimos por si os interesa a alguien cotillear. Y una de las cosas interesantes también fue cómo ellos se desarrollaron poco a poco el hábito de pararse a pensar, que realmente era de lo que se trataba un poco, ¿no? Especialmente a esas edades. El proyecto, o sea, el proyecto concreto de Mundo Cruel surgió, yo normalmente en ese proyecto utilizaba, llevaba al aula pues un álbum ilustrado, a veces dos, y como una especie de ramillete de estímulos que les pudiera conectar con un tema desde distintos puntos de vista, ¿no? Pongo un ejemplo para si alguien no se imagina una sesión de filosofía con niños de 3 años o de 4 años, pues pongo un ejemplo, por ejemplo, de una sesión que hice sobre ser y parecer. Y entonces, por ejemplo, llevé un libro donde los animales, había una especie de sucesión de animales, se llama El Carnaval de los Animales, de Marianne Duru, y cada animal se va vistiendo de otro, ¿no? A cada cual más improbable. O sea, un elefante se viste de un caracol. Y bueno, pues simplemente leímos eso. También llevé un espejo para que nos pudiéramos mirar al espejo y pensar en qué somos y qué parecemos y en si podemos parecer lo que somos, y pues, o sea, juguetear un poco con esto. También llevé pues un vasito con agua, con una pajita que parecía rota pero no lo estaba. Bueno, cosas táctiles que parecían lo que no eran y cosas así para poder desde distintos sentidos y de distintas maneras enganchar en torno a un mismo tema, ¿no? Y a esas edades, esto empezó cuando ellos tenían 4 años o así, empecé a pensar, me gustaría hacer una sesión sobre, podemos llamarlo crueldad o podemos llamarlo maldad, ¿no? A esa edad de los 4 años están obsesionados con los malos, ¿no? Vienen los malos y hay una especie de fascinación y están absolutamente fascinados con los malos, ¿no? Y los buenos. Y quería quería encontrar una manera de llevar un libro, por ejemplo, pero me costaba elegir el libro porque, digamos, un libro sobre un personaje cruel pues te va a mostrar un ejemplo de crueldad, quizás 2 perspectivas, del agresor y la víctima, pero realmente tampoco mucho más, ¿no? Y yo sentía la necesidad para explorar un concepto es muy útil dar a comparar. Entonces yo decía, estos niños necesitan 14 álbumes ilustrados para comparar, ¿no? Evidentemente a los pobres niños de 4 años no podía someterles a esa crueldad, claro. Pero se me fue ocurriendo como una posible manera, ¿no? O sea, fui apuntando como unas escenas visuales que pudieran captar de un golpe de vista y reaccionar a ellas y empezar a pensar, ¿no? Y al principio hice una lista, yo dibujo muy mal, entonces no estaba pensando yo en dibujarla, pero pensé, qué bien estaría que se hiciera esto, ¿no? Y hice una lista, pues por ejemplo, yo qué sé, alguien matando un bicho muy pequeñito, alguien matando algo un poquito más grande, alguien matando algo sin querer, ¿no? Y bueno, una variación de cosas. Y eso dio lugar al primer proyecto que pedí a la ilustradora Daniela Martagón, a la que conocía y que sabía que le iba a gustar el proyecto en el sentido de que, bueno, no es muy habitual pedirle a un ilustrador hazme 14 escenas de crueldad para niños de 4 años, no es un reto. Tiene que hacerlo de una manera que sean claramente crueles, pero al mismo tiempo sin asustar, de una manera que lo reconozcan, que se reconozcan también. Y eso fue la raíz, de hecho esta ahora es la 8ª edición de ese libro, de Mundo Cruel. Pero entonces, en este caso el tema surgió casi como orgánicamente observando lo que les interesaba, ¿no? Es que en cada cuento estaban obsesionados
con el malo y con la maldad y con, oh, mira lo que hizo, ¿no? Oh, qué terrible. Y pues en realidad siempre eran los, digamos, los niños los que me dieron las ganas de explorar ese tema en un libro. Al principio no nació el proyecto pensando que fuera un libro, simplemente un material de aula. Pero luego cuando vi cómo funcionó, pues me interesó explorarlo más, ¿no? Me pareció que la potencia de la imagen como algo inmediato, de una manera muy interesante, en el sentido de que la imagen podía hacer un trabajo que no tenía que hacer yo, ¿no? No me tenía que entrometer yo entre la imagen y los niños y la imagen se relacionaban solos, ¿no? Y hay algo muy, muy interesante en lo que pasa cuando los lectores, aunque sean de 3 o 4 años, se relacionan tan autónomamente con una imagen, ¿no? Entonces ese fue como el germen del proyecto y la razón por la que empezó y por la que pensé, mira, pues lo que ha pasado me parece lo suficientemente interesante para explorar. Y luego los demás temas de las siguientes cajas pues eran un poco igual, o sea, hicimos muchísimos talleres sobre muchos temas diferentes y observamos un poquito qué temas eran los grandes, ¿no? O sea, wow, esto engancha muchísimo a personas de todas las edades también, ¿no? Era uno de los criterios, porque una de las cosas que nos ha interesado también siempre desde el principio del proyecto es que aunque, por ejemplo, el primer libro naciera con niños de 4 años, nos parecía importante que funcionara con niños de 6, de 8, de 10, con adolescentes y con adultos, ¿no? Para que los adultos nunca se sintieran en segunda fila, sino que realmente se sintieran también implicados, ¿no? Y eso es un trabajo que siempre hemos hecho. Entonces, bueno, las demás cajas, que la siguiente es Yo Persona, que es sobre la identidad, sobre qué somos y quién somos, un poco. Es un tema que a todo el mundo le atrae muchísimo y le encanta pensar en cosas como, o sea, el barco de Teseo y versiones humanas del barco de Teseo y cosas así, son siempre muy como divertidas a todas las edades de explorarlas, ¿no? Y son como filosóficamente muy potentes para engancharte al hábito de pensar, ¿no? Luego hicimos Lo que tú quieras, que es sobre la libertad, y Pellízcame, que es sobre realidad, imaginación y sueños. Son temas clásicamente filosóficos, ¿no? Pero siempre digamos, el germen de la razón por la que hacemos cada una de las cajas es la observación de que realmente hay un interés lo suficientemente transgeneracional como para provocar conversaciones interesantes, da igual en la composición de los grupos, ¿no? Y esa es la cosa. ¿Cómo después decidimos qué subtemas? Pues eso ya es bastante más filosófico, supongo, ¿no? O sea, yo ahí me siento, hago un mapa filosófico del tema, digamos una especie de mapa conceptual con subtemas. A partir de esos subtemas hago una serie de preguntas interesantes en torno a cada uno de los subtemas y luego voy pensando en cómo se relacionan las personas de cada edad con esas preguntas y cómo se podrían generar esas preguntas para que se provocaran en ellos mismos, ¿no? Al mirar qué narrativas se podrían presentar para que esas preguntas broten al mirarlas, ¿no? O algo parecido, ¿no? Un grupo de preguntas que sea interesante en ese sentido. Entonces, bueno, eso tiene como un aspecto bastante más técnico. Como técnico, exactamente. Y luego otra vez soltamos, ¿no? Hay mucho como coger las riendas, soltar, para que haya al mismo tiempo un rigor y una libertad y una flexibilidad, ¿no? Y una sensación de libertad también cuando te relacionas con las imágenes, que no sea, digamos, no queremos que nadie sienta que le estamos llevando por un lado, sino más bien que le estemos despertando posibilidades, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo fino donde testamos mucho, a veces lo hacemos mejor que otras, ¿no?
Bueno, yo creo que el resultado lo conseguís, sí. Y se nota que está detrás todo este trabajo que has dicho de la selección de trabajo conceptual y todo eso. Bueno, sobre el debate de a qué edad consideramos que se puede enseñar filosofía, que esto es un debate abierto eterno, entonces, bueno, pues ya Matthew Lipman empezó diciendo que eran los 6 años, luego posteriormente se habló que los 3, entonces, pues mi pregunta es, ¿a qué hora, o sea, a qué hora, sí, a qué edad crees tú que se puede empezar a filosofar con niños y sobre todo trabajando con las cajas con los libros vuestros? Bueno, a ver, yo creo que estos debates son bastante graciosos, ¿no? O sea, en el sentido de o sea, la consideración de lo que es filosofía y lo que no es todavía filosofía y lo que es, o sea, no lo hacemos con otras asignaturas tanto, ¿no? No decimos, ¿se puede hacer matemáticas con niños de 2 años? No, por Dios, no hacemos eso. Entendemos que hay unos procesos previos que están preparándole, o sea, que están haciéndole jugar de una manera matemática, ¿no? Pues con construcciones de cubos, etcétera, etcétera. Yo creo que la filosofía en realidad es igual, ¿no? O sea, tiene a qué hora, a partir de qué edad se puede hacer, a partir de que empiecen a hablar. En el sentido de que la mayor parte de la práctica filosófica, especialmente a esas edades tempranas, es realmente, estamos hablando de unas cosas bastante básicas, pero esenciales para desarrollar una manera de mirar, una manera de preguntar y una manera de relacionarse con lo que con libros o lo que te muestren y con el mundo a tu alrededor, ¿no? En ese sentido, desde que el niño te está pidiendo que sostengas una conversación y que te hace preguntas, especialmente a la edad donde empiezan a hacer más preguntas, ahí eso ya es una oportunidad de habituarle, digamos, a tener una relación determinada con las preguntas y con las maneras de explorar las preguntas, que tiene que ver, yo no sé si es hacer filosofía o no hacer filosofía, pero sí tiene que ver con tener una mirada filosófica de la vida y del mundo, ¿no? De mirar las cosas con una cierta curiosidad, que si alguien no se pone nervioso al ponerle la etiqueta de filosófico, pues a mí no me importa particularmente. Yo sí creo que tengo bastante claro que hay muchas cosas, también, por ejemplo, relacionadas con la lectura, cuando con niños muy pequeños, que tienen que ver con un desarrollo de la atención y de la observación y del cuestionar lo que está pasando, que son, no sé si son filosofía, pero son útiles para desarrollar una actitud filosófica, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaría más de eso, o sea, de cómo entrenar una mirada y un hábito filosófico, o para los que se ponen nerviosos, curiosos, acerca del mundo. Sí, sí. Y bueno, con respecto a la tradición de filosofía para niños, ¿habéis incorporado cosas, habéis reinterpretado, replanteado otras? Sí, claro, hemos incorporado mucho. Es inevitable, ¿no? Hemos incorporado mucho de Lehmann, claro, y también de muchas otras tradiciones. Yo creo que o sea, una de las cosas que posiblemente tengan en común muchísimas de las prácticas de filosofía con niños tiene que ver con la estructura un poco de la indagación, de la sesión de indagación filosófica que puede ocurrir a partir de la presentación de un estímulo, como a veces se dice, ¿no? de un libro o de una frase, si quieres, o de una experiencia. Entonces, esa estructuración de las cosas sí la hemos incorporado. Ahora, o sea, a mí no me... Hay muchas veces que es como, ¿cómo es el método Wonder-Ponder? ¿No? Me preguntan cómo. Y pienso, o sea, soy súper reacia a decirlo porque en realidad me gustaría que fuera, bueno, como el que te dé la gana. Es decir, me gustaría que hubiéramos inyectado la suficiente flexibilidad en el propio formato para que cada uno se la pueda apropiar de maneras diferentes, ¿no? Y de hecho me pone muy nerviosa la idea de que hayamos incorporado y perfeccionado. No, yo estoy cambiando todo el tiempo, ¿no? Y probando todo el tiempo. A veces hago las cosas de una forma, otras veces las hago de otra. Por ejemplo, ahora creo que llevo como 2 o 3 años
haciendo una cosa que la mayoría de la gente a lo mejor le parece rara, pero a mí me apetece muchísimo explorarla en ella. Y está relacionada con el hecho de que muchísimas veces, especialmente con las escenas visuales, normalmente divido un poco el proceso, ¿no?, de exploración para que sobre todo haya una especie de frenar la interpretación, ¿no? Tenemos mucha tentación de decir esto, ¿sabes? Niña matando una hormiga. Siguiente. No tengo más que decir, ¿no? Y esto lo hacen los niños y lo hacemos los adultos. O sea, si nos miramos cómo nos comportamos en un museo, o sea, la gente le dedica una media de 28 segundos a cada cuadro, ¿no? Y piensa que ha resuelto algo en su cabeza y piensa lo siguiente. Entonces, algo de frenar me parece importante para conseguir una exploración profunda. Entonces, normalmente hacemos, pues, especialmente cuando la gente no ha hecho filosofía antes, es una buena manera de enseñar a los niños, también a los adultos que estén por ahí pululando, a cómo hacerlo de una manera muy, muy, muy fructífera, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, una fase de observación atenta y de descripción clínica, ¿no?, de la imagen. Veo esto, no vale tener sentimientos, no vale hacer juicios, es simplemente qué vemos, ¿no? Esta raya, esta cosa, esta niña. Todo como una descripción muy atenta para que nos dé oportunidad de fijarnos en la escena principal, ¿no?, en esa primera interpretación que tenemos, pero también en este segundo detallito que no habíamos visto, que de repente nos hace ver la escena principal con otros ojos, ¿no? Pero todavía no decimos nada. En una segunda fase decimos solamente lo que nos llama la atención o lo que nos extraña, sin poder preguntar. Simplemente, a mí me extraña esto, me llama la atención, me sorprende, colectivamente, ¿no? Y luego en una tercera fase hacemos preguntas, como generadas un poco por ese extrañamiento de la segunda fase y por cualquier otra cosa que salga. Pues encontraba, digamos, que cada vez más nos quedábamos en esa fase de las preguntas porque no tenía fin, ¿no? O sea, seguían y querían seguir y tenían más preguntas y construían sobre las preguntas de otros, y cuando las íbamos apuntando todas y mirábamos lo que habíamos hecho y después lo analizábamos, simplemente eso, sin explorar una pregunta concreta, me parecía tan rico y tan interesante, y que esa colección de preguntas contenía tanto conocimiento, ¿no?, que es una de las cosas que me interesa. Evidentemente no estoy en contra de explorar la pregunta, de explorar una pregunta en una fase posterior, pero creo que una de las cosas que a veces pasan en la práctica filosófica es que se busca casi a veces demasiado rápido llegar a las preguntas buenas, ¿no? Y cuando llegas a las preguntas buenas, hemos hecho algo que vale la pena, que estamos en lo de verdad, y ahora seguimos y exploramos la pregunta. Y yo creo que eso a veces nos hace perdernos las posibilidades de exploración en todas las dimensiones de cualquier cosa, de una imagen o de lo que sea. Entonces ahora mismo yo diría que me estoy quedando mucho en las preguntas y que le estoy un poco viendo el valor y poniendo de manifiesto también en los grupos lo que se construye, la cantidad de conocimiento que se construye simplemente haciendo preguntas, ¿no? Eso supongo que mucha gente consideraría que no es un proceso completo. Yo cada vez pienso que, no sé si es un proceso completo o no, pero desde luego que es un proceso valioso en sí mismo, ¿no? Puede que dentro de 2 años esté como obsesionada con otro aspecto de la práctica, pero quiero decir que yo incorporo todo. O sea, me gusta mirar cómo lo hace todo el mundo y cojo una idea de aquí, una idea de allá, ¿no? Evidentemente, Lippmann desarrolló un programa de una manera que dedicó su vida a ello, de una manera tan rigurosa que hay muchísimo que sacar de sus libros, especialmente de sus libros teóricos. De sus novelas, a mí me cuestan más. Me cuestan más como novelas, porque a mí me gusta mucho la literatura y me parece que son un libro de texto, que me parecen muy interesantes, muy potentes también, pueden serlo, pero tengo algo que me chirría un poquito ese aspecto, ¿no? Pero vamos, desde luego que teóricamente es muy interesante. Y luego, pues yo que sé, también hay gente
eh, los de The Philosophy Foundation en Reino Unido, que lo hacen de una manera un poquito diferente, pero es muy interesante cómo asomarse a cómo lo hacen. Y bueno, yo estoy abierta a todas las prácticas y nunca voy a decir que no a ninguna, ¿no? Y las voy a incorporar y abandonar según se va presentando la ocasión. O sea, ahora estamos en los últimos libros que hemos trabajado, que no son cajas, son proyectos que están basados en generar preguntas, ¿no? Que colectivamente en el mundo. Por ejemplo, el que estamos trabajando ahora es un libro sobre la guerra, pero el otro que hicimos que tiene esta metodología es Así es la muerte, y ahí diseñamos un material específico para generar preguntas sobre la muerte e invitamos a gente en todo el mundo a mandarnos sus preguntas. Y bueno, pues eso cada vez me interesa más, como recopilar colecciones de preguntas interesantes. Sí, sí, interesante, sí. Y entonces ahí el rol del adulto cuando trabaja con los niños, ¿cuál es? ¿O cómo, qué tipo de acompañamiento crees que debería ser más deseable? O no sé. A mí me parece que una parte muy importante, para mí por lo menos, de lo que a mí me gusta hacer cuando facilito una sesión de práctica filosófica, es que me perciban como coindagadora, me perciban como que yo estoy también en lo mismo, que me interesa absolutamente al mismo nivel que a ellos, y que me interesa lo que dicen porque enriquece lo que yo estoy pensando, ¿no? Que es un proceso de indagación en marcha, y que estoy ahí de verdad. Eso creo que es una cosa muy importante. No estoy ahí porque les viene bien a ellos pensarlo y yo ya lo tengo claro. Estoy ahí porque realmente me interesa el proceso. Y es cierto, no es una pose, ¿no? Creo que eso es importante, un poco el aprender a desarrollar esa actitud, que tiene también que ver con una escucha de verdad, ¿no? De lo que está pasando ahí. Para mí eso es una de las cosas más importantes, que tiene que ver eso, más que con el método, a veces con la actitud, ¿no? Con lo que perciben. Y luego a otro nivel, yo creo que uno de los roles importantes del facilitador es ayudar al grupo a que sea lo más interesante posible, o sea, a que sus propias ideas, o sea, a hacer la mayor justicia posible a sus propias ideas. Entonces, a veces simplemente hay que, con tu propio entrenamiento o lectura sobre el tema filosófico del que están hablando, yo a veces pienso que es un poquito como tejer, ¿no? O sea, como coges algo que ha dicho alguien y lo relacionas con alguien que ha dicho otra, para que ellos también aprendan a que están construyendo algo juntos, ¿no? Que están construyendo ideas y enriqueciendo la indagación, ¿no? Esa es la manera en que yo veo un poquito lo que están haciendo. Ellos deben ser lo más autónomos posible, y tú recoges y les ayudas a enriquecer su propia indagación, ¿no? Yo creo que eso sería un poco el rol del facilitador, por lo menos lo que yo pienso. Bueno, y ya yendo a anécdotas, ¿alguna anécdota que contar así en alguna sesión, o algo curioso, reseñable, sorprendente, del uso de los materiales con los niños? Bueno, fíjate que te iba a decir, porque yo creo que siempre, o sea, siempre en todas las sesiones me sorprende algo, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esa escucha y ese estar ahí, ¿no? Realmente estar ahí presente. Pero lo que sí nos sorprende enormemente es cómo se han usado a veces las cajas, ¿no? Nosotras desde el principio nos parecía un poco... Bueno, una de las cosas que es importante en las cajas es que nosotras damos 14 escenas, pero hay tarjetas en blanco dentro de las cajas para que ellos aporten sus propias escenas y sus propias preguntas para hacer pensar a los demás. Para mí eso es una parte muy, muy importante del proyecto, ¿no? Que es un poco como servir de modelo para pensar, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, a mí me encanta cuando llega un niño y dice, oye, hoy he vivido una escena de Mundo Cruel, ¿no? Para meterla en la caja de Mundo Cruel, ¿no? Y te la cuenta la anécdota que ha pasado y es como la tiene, o sea, la ha vivido como para meterla ahí. Pero luego lo que realmente yo creo que nunca nos esperábamos, porque es una cosa difícil de llevar a cabo también en los tiempos escolares y de instituto, es gente que ha hecho con sus alumnos cajas de filosofía de Wonder Ponder de otro tema desde cero, se han sentado, han decidido el tema, han hecho ese mapa conceptual un poco previo para ver cómo lo hacen. Por ejemplo, hay varios ejemplos, de hecho, en la web de Wonder Ponder, que es wonderponderonline.com. Hay una pequeña sección en el blog que se llama, creo, En el aula o algo así. Hay experiencias en el aula y se pueden ver algunas de esas cajas de cero que se han hecho, que pues se han hecho desde pues una caja de género, ¿no? Sobre género y con muchísimas tarjetas diferentes de género que lo han hecho a lo largo de un año entero, de los 3 trimestres y poco a poco, ¿no? Con trabajándose las preguntas, la expresión de la pregunta para mejorarla, y bueno, el resultado es realmente como, impactante, ¿no? Y buenísimo. Otra persona ha hecho una caja de Wonder Ponder con una escena por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tiene que pensar en la escena y bueno, pues un uso pues súper inventivo y entregado, ¿no? al material y al modelo, y a utilizarlo como modelo de pensamiento, como modelo de relacionarse con un tema, ¿no? Que me parece además, bueno, que tiene el aspecto plástico y tiene el aspecto también de lengua, ¿no? O sea, que es súper transversal en ese sentido, que salen unas cosas muy interesantes. Yo creo que eso es de lo que más me impacta, ¿no? Uh-huh. Y como, bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo el proyecto del libro sobre la guerra, donde hemos hecho un material que se llama Cuaderno de Guerra, y han participado hasta ahora gente de 19 países diferentes, ¿no? Y bueno, siempre algunas de las preguntas que nos llegan, bueno, no habías pensado tú nunca en esa pregunta, ¿no? O sea, realmente ese tipo de sorpresa nos pasa bastante. Uh-huh. Y como ya lleváis años con esto, ¿habéis visto alguna evolución en niños que suelen usar Wonder Ponder a lo largo del tiempo, a la hora de, no sé, cambios en su forma de pensar, de reflexionar? ¿Se necesita mucho tiempo para ver un efecto? ¿No es necesario? Yo creo que lo interesante es que no hace falta tanto tiempo. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas interesantes que ocurren es ese hoy he vivido una escena de lo que tú quieras, ¿no? de libertad, y te cuentan que ha habido una injusticia porque no les han dejado ir al baño en clase, ¿no? Lo que sea, pero le están pensando en lo que están pasando, lo que están viviendo en términos filosóficos en ese sentido, ¿no? Y creo que eso pasa muy pronto, después de conocer un poco el material y cómo funciona. Hay algo que me parece, estas cosas también son un poco fortuitas, ¿no? O sea, nosotras teníamos una intención en hacer el material para que fuera intuitivo de esa manera, pero creo que no nos esperábamos que fuera tan inmediato, y creo que muchas veces hace falta, bueno, que alguien haya visto unas cuantas o sea, que haya visto 2 de las cajas, por ejemplo, y entienda un poquito cómo operan, para empezar a mirar el mundo con ojos de clasificación filosófica, ¿no? De problemáticas, por ejemplo, que es algo interesante. Vamos, una de las cosas que también una de las maneras de trabajar también con las cajas, por ejemplo, que me parece también muy interesante para el aula, es que ellos mismos encuentren sus propias categorías dentro de las cajas, ¿no? Por ejemplo, seleccionen 3 y piensen que tienen, o sea, le den 3 al azar y piensen que tienen en común, o que ellos seleccionen familias de tarjetas
con un tema filosófico en común. Pues, o sea, ese tipo de pensar y de clasificar el mundo filosóficamente creo que es algo que da y que tampoco hace falta tantísimo tiempo utilizando Wonder, ¿no? Y luego también creo que esa observación atenta y el detenerse y explorar las cosas con atención sí se puede convertir en un hábito que se extiende a otras cosas, ¿no? Como que eso puede ser divertido, meterte tan a fondo. Una de las cosas que me gusta mucho muchas veces es que se quedan como hemos estado una hora entera hablando sobre una tarjeta, ¿no? ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo puede ser que una tarjeta de sí, ¿no? Y ese simple ejercicio de quedarse un momento, ¿no? Es algo que estamos muy necesitados de hacer, ¿no? Un poco de parar y de fijarnos el suficiente tiempo seguido en una misma cosa y descubrir que eso puede ser divertido, ¿no? Que se le puede sacar jugo, pues creo que es una de las de los resultados, no ya de simplemente de utilizar Wonder, supongo que simplemente de hacer filosofía con niños, ¿no? De la idea que te puedes sentar y puedes estar pensando en profundidad en una pregunta durante un tiempo sostenido y que no se agota, ¿no? Pues, y en Wonder Ponder utilizáis temas, o sea, tratáis temas complejos, difíciles, como la crueldad, la identidad, bueno, la guerra. Son temas que a veces son un poco tabú en nuestra sociedad. Y quería preguntarte, Helen, ¿qué importancia crees que tiene esto de no proteger a la infancia de ciertos temas, sino que se aborden con profundidad y con cuidado? Bueno, yo creo que tiene toda la importancia, en el sentido de que o sea, la idea de que los adultos evitemos esas conversaciones y la idea de que evitando esas conversaciones les evitas los pensamientos es un poco inocente, ¿no? Quiero decir, es evidente que los niños se hacen preguntas y que hacen preguntas sobre temas incómodos. Y yo creo que, bueno, como mínimo merecen que les sostengamos la conversación, ¿no? Que es lo que están pidiendo muchas veces cuando hacen una pregunta sobre la muerte. No están pidiendo una respuesta reconfortante necesariamente, simplemente están pidiendo una conversación, están pidiendo que te tomes en serio su pregunta. No están pidiendo que te la quites de en medio. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y una de las cosas que desde luego pasa muchísimo, yo hago muchos talleres también intergeneracionales, ¿no? Donde pues a lo mejor hay cada niño puede traer a un adulto de su elección. Pues a veces hago los talleres así, ¿no? A veces traen al abuelo, a veces están... y siempre es muy interesante los adultos están súper nerviosos sobre el tema, por lo general, cuando es un tema, no sé, como la muerte o la guerra, y conforme ven cómo los niños van relacionándose con naturalidad con las preguntas, se relajan. O sea, que ves en la postura física de los adultos una especie de tensión inicial y luego se relajan. Y los niños te miran al principio como diciendo... puedo hacer cualquier pregunta sobre la muerte, ¿no? Y cuando perciben que sí, se siente también la liberación, ¿no? Es que hay mucha protección, sobreprotección, ¿no? Yo recuerdo incluso, esto es anécdota así, privada y familiar, pero en la pandemia mi hijo tenía 11 años, creo, ¿no? Y recuerdo que se cogió un rebote tremendo con la insistencia de que todo el mundo decía todo va a ir bien, ¿no? Y había el arco iris y todo va a ir bien, ¿no? Y decía, pero no todo va a ir bien, no todo está yendo bien, que la vida, ¿no? Y bueno, hay algo de eso, creo que sienten mucho los niños muchas veces, bueno, no sé, queremos niños que nos hablen a los adultos para no preocuparnos. O sea, que digan, bueno, que mi madre se pone muy nerviosa con el tema de la muerte, así que yo no le molesto. ¿Queremos eso? Yo creo que no es la dirección. Al final los niños nos están protegiendo a nosotros. Sí. Yo creo que es muy importante, simplemente hablar de todo. O sea, ¿por qué no? Y creo que se agradece en una relación sana entre adultos
y niños. Y sobre todo, bueno, leer hasta qué punto los niños quieren hablar o no, ¿no? Hay niños que a lo mejor no les apetece hablar sobre la muerte en un determinado momento y tampoco vamos a obligarles. Pero desde luego que perciban que la puerta siempre está abierta y que yo creo que es muy importante eso, que no esperan que tengamos todas las respuestas, pero esperan que nos tomemos en serio sus preguntas, o que las exploremos con ellos. Muy bien. Y ahora tenéis el proyecto del libro este sobre la guerra y algún otro proyecto, publicación en mente. Sí, bueno, siempre tenemos mucho. Es que somos, además tardamos muchísimo en hacer todo, ¿no? O sea, llevamos 10 años y tenemos 10 libros. Y estamos haciendo el de la guerra, estamos haciendo también la siguiente caja, que va muy lenta, pero va, y llevamos muchísimo tiempo trabajando en ella, que tiene que ver con, digamos, es la caja de filosofía política, tiene que ver con democracia, con derechos, y por ese camino. Y luego vamos a publicar en la colección, tenemos una colección de narrativa que tiene tiene este título que es Un par de ojos nuevos, que es una especie de obra de teatro un poco sobre la identidad también, pero así divertida. Y este es un libro de un autor estadounidense que se llama Crockett Johnson, que vamos a publicar ahora otro libro suyo que es muy famoso, que no sé si conoces, es Harold y el lápiz morado. No. Sí, pues, no sé. o sea, es un libro es un clásico infantil de como uno de los, supongo, como un álbum ilustrado canónico, ¿no? Es un libro muy, muy sencillo donde un niño empieza, o sea, la página casi está en blanco, es de 1955 el libro, y el niño empieza queriendo salir a dar un paseo con un lápiz morado en la mano. Y sale a dar el paseo, como necesita algún sitio por donde pasear, se dibuja su camino y se dibuja la luna para que le ilumine. Y sigue dibujándose el mundo y el cuento hasta que se pierde por el camino, se dibuja un monstruo que le asusta, o sea, se reacciona y hasta al final se pierde, no encuentra su casa exactamente, pero logra finalmente como meterse a sí mismo en la cama y dormirse, ¿no? Es un libro como muy sencillo, pero magistralmente hecho y muy filosóficamente interesante. Yo he hecho muchísimas sesiones de filosofía con niños a partir de ese libro y es súper como emocionante poder publicarlo en España. Muy bien, o sea que tenéis ahí el proyecto editorial, ¿no? También. Claro, sí, o sea, realmente Wonderponder es un proyecto editorial, un proyecto educativo también, un proyecto de formación. Hacemos bastante formación para adultos. Tenemos como una academia online que se llama wonderponderacademy.com y ahí hacemos realmente formación, principalmente profesorado, pero también viene mucha otra gente. Y bueno, nuestro curso estrella se llama ¿Cómo se resucita una pregunta muerta? Y es el arte de hacer y generar preguntas. Y es un curso, bueno, al que lo hace mucha gente, pues profesorado de filosofía, pero luego también escritores, ilustradores, todo tipo de personas. Es muy divertido por la variedad de personas que lo hacen. Y también hacemos cursos sobre filosofía a través de los cuentos infantiles, ¿no? de los álbumes ilustrados y más cosas. Y bueno, todo se alimenta y digamos que tiene sentido más o menos todo junto, ¿no? Pero la parte editorial supongo que es la más visible, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya para finalizar, mi pregunta es, ¿qué soñáis? ¿Cómo será el Wonderponder del futuro? Bueno, hay un sentido en el que me gusta no saberlo. Por eso es divertido todavía. Yo creo que si lo supiese, no sé si dejaría de hacerlo. Bueno, a ver, nos gustaría que fuera más sostenible económicamente. O sea, es un proyecto que sale a flote más por determinación y por cabezonería y por mucho trabajo que a veces
es un reto mantenerlo todo, ¿no? Y, hombre, estaría bien pues estar más desahogadas en ese aspecto, ¿no? Para poder dedicarnos con un poquito más de tranquilidad a las cosas. Pero bueno, más libros y que evolucione, sobre todo. O sea, yo creo que va a haber más cajas de filosofía visual, que efectivamente es una de las cosas más... bueno, una cosa muy interesante, creo, a mí es todavía una cosa que me interesa mucho, es cómo las imágenes... o sea, las maneras específicas en las que leer imágenes da que pensar, que creo que es interesantemente diferente a cómo da un texto que pensar. Y me interesa eso y no me apetece abandonarlo. Pero luego también, bueno, yo creo que el proyecto ya se ha convertido un poco más también en experimentar en diferentes maneras de provocar y generar preguntas. Entonces algunas serán más visuales que otras, ¿no? No todas van a ser literalmente. Y bueno, y siempre trabajar me interesa también muchísimo la intergeneracionalidad, conseguir, o sea, que nos sentemos personas de distintas generaciones a hablar de las cosas. Creo que, y no solo, pues no sé, a veces cuando se hacen estas cosas se hace la tercera edad y la infancia, ¿no? Yo creo que los del medio también tendríamos que estar, ¿no? Que parece que como... Y bueno, pues en los proyectos futuros eso también nos interesa. También estamos trabajando en un proyecto sobre la democracia, o sea, más allá de la caja de filosofía política, que eso tendrá como será su parte específica, pero estamos trabajando también en un proyecto que tiene algo en común con el de la muerte y la guerra, que es como generar preguntas sobre la democracia y pensar en la democracia de una manera que yo creo que no se piensa mucho en España, ¿no? Tenemos 50 años, ya casi, ¿no? O sea, estamos como empezando a celebrar la transición, pero igual hace falta, no sé, tener una mayoría de edad y pensar en ella de otra manera y más profundamente y más relacionada con nuestra vida cotidiana, ¿no? Especialmente los niños, que creo que lo sienten o sea, una desconexión, ¿no? Un no entender en un sentido muy básico a veces qué importa si estamos en una democracia o en una dictadura. Sí. Creo que esa es una cosa que me interesa mucho ahora, empezar a trabajar también en ello. Pues muy bien, Helen, pues muchísimas gracias por tu aportación y por esta conversación. Y nada, pues esperamos poder tenerte pronto de nuevo con nosotros. Mucha suerte y mucho éxito para vuestros proyectos. Muchas gracias. Un placer.